Oye, ¿cuáles son algunas de las soluciones más importantes que habéis desarrollado en este campo y bueno, qué utilidad han tenido? Lo más, yo creo que lo más novedoso que estamos haciendo ahora mismo es una aplicación para la formación de especialistas con realidad virtual áptica, es decir, táctil. No hace falta, no hace falta que exista elementos reales para Ujú. que los estudiantes, los formandos en distintas técnicas, ya sea neurociencias, oftalmología o incluso implantes capilares, puedan aprender cómo se realiza la intervención, pero sin necesidad de paciente real, simplemente con modelos 3D y una aplicación que les permite Para que puedas repetir todas las veces que quieras. que les permite simular el paciente, sí. La parte de simulación y didáctica me parece asombrosa en este tipo de tecnologías. Enseguida hablamos de otros proyectos porque hay uno en especial que me parece relevante mencionar, pero vuelvo contigo, Elvira, porque he visto campañas también muy llamativas que habéis llevado a cabo, una de ellas la de Amaro en Brasil para la detección temprana del cáncer de mama, a través de publicidad en Instagram de la marca. Creo que era posible, ¿no?, clicar en el seno de las modelos y automáticamente se reservaba una cita para el diagnóstico. ¿Cómo podemos trasladar este tipo de campañas al ámbito de la realidad virtual? ¿Puedes poner algún otro ejemplo en los que hayáis trabajado o tengáis en mente trabajar? Bueno, en mente muchos, porque realmente las posibilidades aumentan cada día y, por ejemplo, trabajando con La Frontera, juntos descubrimos nuevos caminos y nuevas utilidades. Hemos llegado a crear una casa para que los profesionales de la salud puedan ver cómo un paciente con esclerosis múltiple se siente en su propia casa, con qué elementos interacciona que le provocan problemas. Eso ayuda a un médico a entender mucho mejor la situación de un paciente. Pero las posibilidades que nos va a ofrecer los nuevos mundos que están llegando para interrelacionar de esta manera, como por ejemplo el caso de Instagram, van a ser múltiples, porque al final el objetivo final es interrelacionar. El objetivo final del metaverso es un Internet en el que tú participas de forma inmersiva, ya no eres un espectador. Sí. Entonces, todo lo que es conectar una cosa con la otra va a ser, yo soy una absoluta convencida, O sea, no sé cuándo llegará ese momento, está todo el tema de la protección de datos, que evidentemente es fundamental cuando hablamos de salud, pero también está inventado el blockchain, que lo que hace es protege datos únicos. Lo que hay que es que terminar de sumar los puntos. Médicos entrando en un mecanismo de acción, cómo funciona un fármaco dentro de un cuerpo, y el médico poder entrar, poder entender bien. Tú hablabas de formación médica o formación sanitaria, ya no solo a profesionales, sino incluso a población general. Las posibilidades son inmensas. Bueno, en ello estamos, Porque ¿no? facilita muchísimo. O sea, al final somos personas que nos movemos en Yo 3D. creo que lo que decía Tomás, que al final el sector salud es muy pionero, ha hecho que precisamente es donde más soluciones hayamos desarrollado La Frontera, y no solo La Frontera, otras empresas de realidad virtual, ¿no? De hecho, para nosotros tenemos un clásico que es fisiopatología de la enfermedad Sí. y mecanismo de acción del fármaco. Explicamos cuál es el problema, la patología, y explicamos cómo interviene el mecanismo de acción del fármaco, cómo soluciona. Y esas dos cosas se explican de forma inmersiva y el aprendizaje de los médicos es total, es absoluto. O sea, lo entienden a la primera y forma parte de una experiencia, es un recuerdo indeleble, imborrable. Entonces ya lo retienen con muchísima capacidad. Facilidad, sin duda. Bueno, y aprovechando también este ejemplo que ponía Elvira, ¿no?, sobre la esclerosis múltiple, vosotros también habéis trabajado en un proyecto de rehabilitación con realidad virtual y tecnología 5G muy interesante, que hacía posible, ¿no?, que pacientes del Hospital de la Princesa con esclerosis múltiple pues pudiesen realizar lo que es esa rehabilitación domiciliaria. Creo que es el mismo. ¿Habéis trabajado con otro? Pues digo, pensaba que... Son complementarios, son complementarios. Es que ahora estaba cayendo y digo, igual puede ser el mismo. No, son complementarios. Pues habéis llevado otro muy similar. El suyo estaba más orientado a la formación, el nuestro estaba más orientado a la rehabilitación física de los pacientes con esclerosis múltiple. Y es un caso clarísimo de telemedicina. Telemedicina deja de ser una entelequia para convertirse en algo real.
en nuestro caso, los pacientes ya no tienen la necesidad de desplazarse al hospital, no necesitan, lo pueden hacer desde la comodidad de su domicilio, se ponen unas gafas que son baratísimas, que costaban hasta hace unos días solamente 350 € y pueden tener una experiencia simultánea con un fisioterapeuta que les está rehabilitando y les está guiando y les está monitorizando porque les ve en el espacio virtual, les ve en tiempo real y les puede corregir la posición, la forma, y además la aplicación lo que hace es registrar todos los movimientos que hacen los pacientes para sacar el evolutivo a lo largo del tiempo, cómo van recuperando las aperturas, los grados de ampliación de los movimientos, etcétera. Bueno, si esto ya es asombroso, imaginaos si hablamos de que hemos podido ya ver intervenciones quirúrgicas en el metaverso. Hace poco, un cirujano portugués realizó en Lisboa una intervención de cáncer de mama con unas gafas de realidad aumentada que le permitieron a lo que es a su par español, ¿no? Supervisar la operación desde Zaragoza, desde aquí en España. ¿Vamos a normalizar este tipo de intervenciones ya? ¿Qué ventaja supone, además? Porque, claro, estamos hablando de que si yo a lo mejor necesito a un profesional en Houston, sea capaz de estar asistiendo a la operación desde otro país. Yo estoy absolutamente convencida. Ya hay algunas experiencias, sean realidad aumentada, incluso que tú estés abriendo un cuerpo, ves los órganos, los ves desde planos, porque tú los ves, bueno, los ves en 2D, pero tú lo estés viendo por realidad aumentada, tú estás viendo lo que está pasando por la parte de atrás del órgano. Igual hay un tumor que se mete por un rinconcito y no lo ves. Tú estás aquí, tienes un especialista donde sea y juntos estáis viendo qué es lo que está pasando. Sí, sin ninguna duda vamos a ver este tipo de intervenciones. También ocurre que en las grandes ciudades es donde están los grandes hospitales, pero el hecho de que en un hospital secundario también pueda llegar esa tecnología significa que también llega el conocimiento, Total. también llega toda la asesoría de los expertos, porque ahora está, bueno, en hospitales más grandes, pero yo sí creo que eso va a llegar. Sin llegar a hacer una operación en remoto, el poder hacer un diagnóstico, poder llegar a hacer, que ahora mismo, pues hace también un mes o menos, he escuchado que se estaban haciendo experiencias piloto en la Sierra de Madrid en algunos hospitales o centros médicos para llegar y hacer la asistencia en remoto o el diagnóstico inicial, pues es mucho mejor hacerlo con realidad virtual, efectivamente, y poder estar viendo algo en manera tridimensional. Ahora mismo lo que se está haciendo es tomografía computerizada, las resonancias magnéticas, es todo lo que se capta del paciente, se captan sus órganos y esos órganos tienen unas dimensiones, unos volúmenes, unas coordenadas y lo que se está haciendo, lo que se empieza a hacer y que es pionero es la proyección de esos órganos sobre el cuerpo del propio paciente, de tal manera que el cirujano cuando interviene no interviene a ciegas y por primera vez, sino que tiene un sistema, una guía visual para saber dónde tiene que hacer la punción, hasta dónde tiene que cortar. Un mapa personalizado de ese ser humano. Es un mapa a medida de cada uno de los pacientes, que se proyecta a través de unas gafas de realidad mixta, se proyecta sobre el paciente y nada queda al azar, nada queda al azar. Los recovecos que estaba hablando antes Elvira, como tú has hecho antes la tomografía y ves la forma que tiene el tumor, eres capaz de percibir que tienes que seguir cortando o arañando o limando por detrás de huesos que a ti no te permiten ver el tumor. Es asombroso, es asombroso. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar más o menos para que podamos ver este tipo de técnicas, ¿no? Este tipo de intervenciones ya instauradas, implementadas completamente en España? ¿De cuántos años podemos hablar? ¿Dónde está la barrera? No sé de cuántos años, yo creo que va a ir evolucionando muy rápido, pero, por ejemplo, se habla que el mercado mundial del metaverso en salud, más o menos hoy por hoy, se habla que son unos 5.000 millones de dólares, pero en el 2030 se habla de que serán unos 70.000 millones de dólares. Wow. O sea, estamos hablando que en 20 años esto se multiplique de una manera absolutamente exponencial. Claro, la tecnología avanza a una velocidad tremenda. Cualquier caso enriquece otro caso posterior porque son más datos que vas acumulando. Y cuando aquí entra la inteligencia artificial, con la realidad aumentada, con la realidad virtual, con la mixta, la inteligencia artificial, todo eso
exponencialmente crece de una manera tremenda, porque la tecnología se nutre una de También otra. esa evolución dependerá de esos gafas y hay artefactos que puedan ir saliendo al mercado, ¿no? Eso permitirá que esa evolución sea un poco más, un poco menos, ¿no? Bueno, ya hay el anillo, que decir, que te da todos los datos y que tú conectas con el teléfono, los guantes que efectivamente que ya pueden detectar muchas sensibilidades. Cada vez un poco más perfeccionado, eso es lo que permite Los todo el brazos ápticos desarrollo. que Los comentaba brazos antes, ápticos para poder Tomás. hacer cirugías. Bueno, Pues perdón. Perdona, Tomás, lo de los brazos ápticos es que vosotros todavía no estabais en el estudio, pero nos hemos quedado fascinados con lo de los bebés Tamagotchi, bebés virtuales, que gracias a este tipo de tecnologías con brazos ápticos, oye, pues va a ser posible que se tengan bebés virtuales. Yo es que eso me ha impactado, lo veo. Selena es lo veo más un avance. creyente que yo. Yo soy muy creyente en eso. Yo soy una absoluta creyente también. Es que fíjate que esos los niños Tamagotchis virtuales también van a ir cada creciendo, uno. van a ir creciendo. Yo creo que para entrenamiento de las futuras mamás y papás, sí, pero para tener uno propio y que te dé disgustos. Bueno, es un avance, has en la vida avanzado. virtual, Bueno, no Han sé. pasado 10 minutos desde que hemos comentado y he visto que estás un poquito más a favor. Igual al final del programa ya No nos sé, compras quién la sabe, idea. quién sabe. Vamos a seguir hablando de este ámbito, pero sobre todo en la parte terapéutica, porque las tecnologías de realidad inmersiva, ya sabemos que, bueno, habéis puesto ejemplos, ayudan a sobrellevar muchas experiencias, a hacer de ellas algo menos traumático en ocasiones. ¿Podrán nuestros gemelos digitales probar previamente medicamentos que luego vayamos a ingerir los humanos? ¿O eso ya es Yo eso ya no lo sé extremo seguro. completamente fantasioso? En psiquiatría, ¿verdad, Sí, Tomás? en psiquiatría es absolutamente cierto. Se ha publicado el día 6 de agosto una noticia en la revista tecnológica del Instituto de Massachusetts de Tecnología, en la que comentan que la realidad virtual ofrece experiencias muy próximas a los fármacos psicodélicos, bien, a la mescalina, al LSD, que se están utilizando, que son las terapias más vanguardistas en el tratamiento de enfermedades como la depresión. ¿Cómo puede ser esto? Es que no lo alcanzo a visualizar. Pero un estado mental. O sea, estimulan el cerebro, o sea, ¿Sí? la vista, el oído, estimula el cerebro. Lo que están consiguiendo es que a través de unos impulsos creados permite que el cerebro reaccione. Nosotros tenemos experiencias que Tomás seguro que te puede ampliar más, que con la Asociación Española contra el Cáncer, para una serie de aplicaciones que mientras que se les estaba dando determinadas sesiones. Sí, son aplicaciones de relajación, para la relajación del paciente oncológico mientras le están haciendo las perfusiones, es decir, el goteo de la quimioterapia. Intentar aliviar una situación que es complicada evadiéndole un poco, ¿no?, de esa situación. Pero las experiencias inmersivas lo que te producen son sensaciones. Tú tienes sensaciones. Y en el caso de los fármacos podrás tener las mismas sensaciones sin necesidad de tener el compuesto químico, pero se podrá evaluar el alcance de la situación. Se podrá estimular el riñón para que actúe como reaccionaría si estuviese tomando el fármaco, o el riñón, o el órgano que sea, ¿no? O sea, es decir, a través de las experiencias virtuales puedes intervenir en el paciente, claro, y puedes sanarle. Depende del grado de enfermedad que tenga y de los niveles de sanación que necesite, pero sí puedes proporcionarle experiencias trascendentales a los pacientes, porque se hace en el caso de muerte, por ejemplo, se les ofrece a los pacientes experiencias inmersivas que les relajan antes del desenlace final. También a nivel terapéutico, lo que hablábamos de Walmart y demás, del tratamiento de las fobias cuando venía todo el mundo a la petición, pues va un poco por ahí. Puedes hacer tratamientos de fobias, no solo de esas, sino de vértigos o de miedo a las arañas o lo que fuera, ¿no? Para tratar todo ese tipo de fobias en virtual. Yo siempre digo que me tenéis que arreglar el miedo a viajar en avión, que me encanta y lo paso fatal. Vamos a tener que sustituir los químicos, porque no lo veo yo claro, sino... Por ahora, químicos. Por ahora químicos, sí, si no volamos, Javier.
¿Somos reticentes los españoles a implantar estas tecnologías en el ámbito sanitario? Porque vemos que en otros países parece que siempre llevan la delantera. Hablábamos también al inicio del programa que, pues bueno, en otros países como Corea del Sur, en China, en Dubái, se están apostando muchos millones, se está poniendo dinero sobre la mesa para este tipo de tecnologías. ¿Cómo vamos en España a la hora de implementar tecnologías relacionadas con, bueno, la realidad virtual, inmersivas, en el ámbito de la salud? Yo creo que realmente España es uno de los países que lo está haciendo bastante bien, ¿eh? Pero es verdad que todo está evolucionando y que todo tiene que ir llegando. La protección de los datos es lo que es fundamental. O sea, si al final tienes un gemelo que tiene toda tu información también de salud, tiene tu ADN, o sea, de alguna manera contiene toda esa información, ¿cómo protegemos esa información? Utilizando tecnología blockchain seguro, pero ¿cómo se hace eso de manera correcta para que sea privado? Para que esa información no pueda salir. En el momento en que eso se consiga, yo creo que ahí conseguiremos avanzar aún más rápido en salud. Pero España yo creo que es de los países que lo está haciendo. Pero ahora mismo muy ya bien, los datos son sensibles, ¿no? Aunque sean en 2D y se protegen, ¿no? Se Los datos de cada mucho, uno. por Eso mismo estaba pensando. Yo digo, realmente los Totalmente. datos en 2D... Sí, se protegen muchísimo. En Claro. salud cuidamos muchísimo. Por eso hace falta especialistas, para entender precisamente toda la sensibilidad relacionada con la salud. Nosotros tenemos incluso un nivel de encriptación del usuario al vuelo. El usuario que se pone unas gafas, automáticamente en aplicaciones de farma, sus datos quedan automáticamente encriptados. Me parece sin duda asombroso, pero bueno, tenemos que trabajar. Una cosa es las ganas que tengamos de implantar este tipo de tecnologías aquí en España, pero yo creo que nos quedamos todavía un poco por detrás y un poco lejos de ser ese meta country que tanto hablamos. Seguimos con la inversión. Ya sabes que a mí, Javi, me encantan los números. Teniendo en cuenta que estamos ante una tecnología muy incipiente, bastante carilla las cosas como son, porque hasta que se avance más en ello, pues unas gafas, estamos hablando antes de las de Lenovo, eran 1.500... En realidad aumentada, pero en realidad virtual estás hablando de antes de que ha habido una pequeña subida de 350 euros, ¿no? Bueno, pues todavía son cantidades y más ahora como está la vida, la inflación, que no todo el mundo... Esa es muy buena, me ha dejado sin palabras. Bueno, vamos a ver qué cifras se manejan en el sector de la salud y este tipo de tecnologías. Más o menos comentabas un dato de 5.000 millones en el mercado de la salud en el ámbito del metaverso. ¿Qué otras cifras también trabajamos en el sector? Yo creo que esa es bastante fundamental porque esa rige un poco la inversión a nivel global. Por eso, o sea, el cambio que se plantea de 5.000 en la actualidad en 20 años o menos de 20 años, perdón, en 8 años, que eso se multiplique a 70.000, demuestra un poquito que esto es que el crecimiento va a ser absolutamente exponencial y eso es como se espera. En formación médica, sin ninguna duda. En práctica médica, tal y como hablábamos también. En todo lo que es diagnóstico, en tratamiento, puede crecer en tantas áreas que todo eso, por eso el crecimiento que se plantea es tan exagerado. Incluso para presentación de productos que comentaba ahí sin Tomás, ninguna para duda, llegar claro. Y todo lo que es el mecanismo de acción o para incluso esas reuniones que se tienen periódicamente, poderlas tener a nivel virtual. Yo creo que hay muchos campos de mejora o de progresión. Vamos a hablar ahora, nos queda ya poco tiempo, 2 minutos más o menos antes de que, para responder, no para que nos vayamos. Pero yo quiero saber dónde veis vosotros, 2 expertos de este sector, que estáis trabajando en estas tecnologías. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la meta en el sector de la salud y en el metaverso? La meta, sin duda, es el beneficio del paciente. Esa es la única meta, la que inspira a los laboratorios farmacéuticos, a las agencias de publicidad, a los estudios de realidad extendida. El beneficio del paciente. Estamos todos alineados y ahí y no son palabras, no es retórica, es una realidad. Estamos todos alineados en ofrecer lo mejor de nosotros mismos y la tecnología para hacer más llevadera la vida de los pacientes. ¿Y estarías de acuerdo conmigo también en hacer sostenible el sistema público de salud europeo? Yo creo que todas estas tecnologías que se confluirán en el metaverso
también puede ayudar a que sea sostenible nuestro sistema de salud. Cada vez somos más mayores, necesitamos atención, más enfermedades crónicas porque vivimos muchos años. El poder dar soporte en todas esas áreas en beneficio absoluto del paciente, sin ninguna duda, puede permitir que el sistema de salud sea sostenible y que nada quita. Nada elimina el cara a cara, el mirarte a los ojos, el tocarte, el sentir la temperatura de la piel, nada lo elimina, pero puedes hacer muchísimo antes de tener que llegar a esa situación para poder resolver muchas cosas, dar seguridad a gente que vive a distancia o gente que vive al lado del hospital, pero que no tiene por qué ir al hospital, excepto si salta alguna alarma. Pero hay muchas cosas y si no me encuentro bien, te miran la tensión, te hacen un electro, todo eso yo creo que te lo vas a poder hacer en casa. Yo creo que también poco a poco vamos trabajando en ello, vamos a decirlo, en 2D. Pero se va avanzando en evitar, pues eso, que se colapsen en los centros sanitarios y sobre todo, habéis dicho una cosa los dos, pues que tiene su sentido, pero yo creo que hay que añadirle un matiz. Es el beneficio del paciente, pero para todos los pacientes. No solo los que puedan permitírselo. Yo creo que el principal reto va a estar ahí en conseguir que gracias a estas tecnologías muchas personas, pues bueno, que no tienen la inversión, las posibilidades, puedan llegar a medicina, a los mejores médicos, como comentábamos antes, en Estados Unidos, en Houston, donde sea. Necesitamos que la tecnología nos acerque a todos. No me queda otra cosa que despediros ya porque sí que se nos acaba el tiempo. Elvira Arzubialde, CEO de... Te voy a dar los honores, por favor, puedes decir tú de nombre de la empresa. De VML Y&R Health. Muchísimas gracias por acompañarnos este lunes en Metaverso en la Frontera. Oye, espero que te hayas sentido a gusto. Muy a gusto, muchas gracias. Ese es nuestro principal Mi primer objetivo día, pero programa. encantada. Te esperamos en otras ocasiones. Por supuesto, también a Tomás Esteban, responsable del sector de salud de la Frontera VR. Muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido un auténtico placer. Ya sabes que esta es tu casa cuando quieras, estás invitadísimo y lo mismo. Esperemos que te hayas sentido súper a gusto en nuestro programa. Súper cómodo, muchísimas gracias. Y Javier Alonso, también te voy a tener que despedir, director de canal de la Frontera VR. Gracias por estar otro lunes más aquí conmigo. Gracias a ti, un placer como siempre. El lunes que viene volvemos, novedades. Esta vez vamos, nuevo horario para Metaverso en la Frontera, de 2:30 a 3 de la tarde, todos los lunes. Y ya saben lo que decimos siempre, no se lo pierdan, porque lo que pasa en el Metaverso... se queda en el Metaverso. Hasta el próximo lunes. Son las 7 de la mañana, hora central europea. Escucha lo que viene. Capital Radio.